Bienvenidos a Del Tip al Click, el podcast de Arus en el que hablamos sobre tecnología. En el episodio de hoy hablaremos sobre Elasticsearch, que regresa a ser código abierto. Para entrar en materia y contarnos más detalles sobre esto, tenemos a nuestro invitado Juan Esteban Luna. Juan, bienvenido al podcast de Arus. Hola, ¿cómo vas? Todo súper bien, ¿tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, nos alegra mucho tenerte acá, mil gracias por aceptar nuestra invitación y entremos en materia. Primero, para contextualizar a las personas, hablemos sobre qué es Elasticsearch y cómo funciona. Claro que sí, mira, Elasticsearch es una base de datos muy versátil que tiene diferentes casos de uso. Uno de sus casos de uso es un motor de búsqueda. Dentro de esa parte de motor de búsqueda es ampliamente utilizado por sitios de suscripción, e-commerce, de los cuales pueden utilizar esta tecnología para poder potencializar la parte de búsquedas de productos, búsquedas de contexto acerca de las soluciones tecnológicas. Esta solución también es ampliamente desplegada por AWS, quien es uno de los principales sponsors de la solución, ya que la utiliza dentro de sus modelos de observabilidad y también lo utiliza como motor de búsqueda para poder ofrecer capacidades dentro del marketplace de AWS. Por otra parte, tenemos que no solamente nos hemos quedado con solamente la visión de un motor de búsqueda, sino que al ser tan versátil también se ha diversificado con todo el ecosistema de observabilidad. Al permitir ser una base de datos de observabilidad, permite apalancar estrategias de APM, de monitoreo de infraestructura, monitoreo de base de datos, disponibilidad y todo lo concerniente a lo que sería construir una capa de SRE, lo que significa un Site Reliable Engineer, donde a partir yo puedo traducir todos mis ecosistemas de aplicaciones o mis ecosistemas tecnológicos de logs, trazas y métricas en este motor de búsqueda o en esta base de datos de observabilidad. Pero sin embargo, esta base de datos no solamente se quedó con esa visión, porque es una base de datos, digamos, no SQL, pero también se ha transformado en una base de datos vectorial, lo cual ya en sus nuevas versiones permite tener capacidades de un concepto llamado RAG, el cual es ampliamente utilizado por los motores de inteligencia artificial. Y en este caso, ¿qué significa RAG? Es generación de información por recuperación de los datos que podamos tener almacenados en la base de datos. Entonces, cuando se transforma en una base de datos RAG, resulta que esta información que yo estoy almacenando, ya sea documentación, ya sea información de mis sitios web del e-commerce, de mis productos, información de observabilidad, se traducen en ceros y unos que se comportan como vectores en la base de datos y permiten generar información a partir de las palabras claves que yo le vaya solicitando al motor de búsqueda. Uno de los keywords importantes que tiene, dentro de esa parte de motor de búsqueda es que también permite búsquedas semánticas. Entonces, uno de los keywords muy importantes, ya que nos permite pues, diversificar los lenguajes con los cuales yo esté interactuando contra la base de datos. Juan, si te preguntan por los beneficios o por esa oferta de valor que puede encontrar una compañía en Elasticsearch, ¿qué nos podrías decir? Pues, digamos, los beneficios son múltiples beneficios. Como pueden ver, pues es una base de datos muy versátil que tiene diferentes casos de usos, ¿cierto? Dentro de una compañía, esta base de datos puede apalancar estrategias de observabilidad, puede apalancar estrategias de inteligencia artificial, puede apalancar también estrategias como motor de búsqueda para mis productos o para mis sitios web. Pero hay algo muy importante y es que no solamente se puede quedar en esta visión. Al ser un motor no SQL, también puede funcionar como parte de mi ecosistema de desarrollo de aplicaciones para poder ser obviamente pues un jugador relevante, ya que no solamente permite todas estas características, sino que también permite actuar como una base de datos JSON. ¿Qué significa una base de datos JSON? Una base de datos JSON es que permite almacenar documentación en tipo JSON. Entonces yo puedo almacenar contratos transaccionales, puedo almacenar, digamos, los metadatos de una transacción, un ID, una cédula, un precio de un producto, el estado de una transacción. Puedo almacenar ese tipo de metadatos en formato JSON, lo cual lo hace muy óptimo al momento, pues, digamos, de interactuar en un ecosistema transaccional.
¿Es un formato que se utiliza normalmente en compañías con servicios transaccionales o es transversal a todo tipo de empresa independiente de la industria? Es transversal a todo tipo de empresa. Digamos, esta parte de JSON se ha venido proliferando a partir, digamos, de que las bases de datos han evolucionado. Ya no se enfocan netamente en los modelos relacionales, donde yo tenía mis tablas relacionales de mis bases de datos, sino que ya hay una nueva forma de almacenar la información y yo consultar la información. Esto me permite también generar múltiples consultas al mismo tiempo del mismo documento sin generar bloqueos, sin generar los famosos deadlocks de las bases de datos, sino que lo hace mucho más dinámico, mucho más interactivo y puede aumentar la concurrencia transaccional de las aplicaciones. Juan, súper interesante eso que nos cuentas sobre Elasticsearch y ahora entremos en la noticia que es tendencia desde hace algunas semanas. Elasticsearch era código abierto, luego dejó de serlo y ahora regresó nuevamente al open source. ¿Por qué se da esta decisión? ¿Qué significa esto para el tema tecnológico? Perfecto, ¿no? Entonces ahí es muy importante conocer la historia, qué fue lo que sucedió, por qué se llevó a tomar esas decisiones. Y resulta que hace aproximadamente 3 años hubo una disputa entre Elasticsearch y AWS. ¿En qué consistió esta disputa? Resulta que AWS estaba monetizando tecnología a partir de Elasticsearch. Eso significa que generaba productos, generaba también una retribución económica a partir de la tecnología de Elasticsearch, a lo cual la compañía de Elastic empezó a reaccionar y empezó a identificar, pero hombre, se están usufructuando de mi tecnología, pero yo realmente no tengo un beneficio. Entonces a partir de ahí Elastic dijo, yo ya no voy a hacer de código abierto, yo ya voy a pasar a una licencia de código abierto más restrictiva. Es decir, si eran código abierto, pero con una licencia más restrictiva. Código abierto sin ser del todo código abierto. Exactamente. ¿Y esto qué es lo que significó? Significó de que si bien la comunidad podía utilizar la tecnología de Elasticsearch, no podían ofrecer productos o meter, digamos, la base de datos dentro de aplicaciones que iban de cara a usuario final para poder generar obviamente un beneficio económico para las compañías. Y a partir de entonces de esta disputa, Elasticsearch se contrae dentro de su modelo de licenciamiento y deja de ofrecer ese tipo de características. Ahora bien, durante los últimos meses, durante los últimos días, Elasticsearch ha cambiado su postura, ha vuelto nuevamente a ser de código abierto, pero con algunos cambios. ¿Qué significan estos cambios? Estos cambios significan es que las compañías van a poder volver a utilizar Elasticsearch como producto, poder obviamente usufructuarse de este producto. Sin embargo, cualquier cambio que se haga dentro del producto tiene que ser un cambio que se le entregue a la comunidad. Si yo modifico el código que yo descargo, que yo utilizo Elasticsearch y lo bifurco en alguna otra capacidad, esa capacidad se tiene que entregar a la comunidad. Eso es algo muy importante, ya que la comunidad venía trabajando en con un fork o en una rama que se había creado de Elasticsearch llamada OpenSearch. En este caso, esta distribución era liderada por AWS. Entonces ya lo que se va a hacer es lo siguiente, se va a hacer una especie de merge donde se va a volver a converger sobre la rama de Elasticsearch. AWS, de los principales sponsors, los principales contribuyentes a mejorar el código, van a seguir trabajando sobre Elasticsearch directamente y nuevamente cualquier persona que también vaya iterando el código tiene que entregarlo a la comunidad para poder obviamente continuar con esta metodología de código abierto. Juan, ¿consideras que esta decisión que tomó Elasticsearch pueda marcar una tendencia para que más empresas se sumen al código abierto? Indudablemente. Esto, sin embargo, digamos, no solamente va a ser una tendencia, sino que también es una realidad. ¿Qué significa que es una realidad? Yo creo que todos hemos utilizado ChatGPT. Para conocimiento general, ChatGPT, bajo su modelo de base de datos RAG, utiliza Elasticsearch. Esto también buscando apalancar esta solución en nuevas fuentes de aplicación orientadas a la parte de la inteligencia artificial, orientado a todo lo que sería la parte de los modelos de observabilidad con inteligencia artificial, motores de búsqueda con inteligencia artificial. Ahora bien, con AWS liderando los cambios sobre el motor de búsqueda, la comunidad contribuyendo, sin lugar a dudas nos espera un futuro muy prometedor de la usabilidad de esa tecnología. Juan, ¿qué pudo haber influido
¿O cuál crees que fue ese factor clave para que Elasticsearch tomara esta decisión, claramente con los cambios que ya nos mencionas, pero para que regresara a ese código abierto, ya un poquito más código abierto a diferencia de lo que estaba anteriormente? Pues yo creo que hay varios temas. Yo en mi experiencia y como censo las compañías, la mayoría de compañías están tomando digamos como una corriente o una determinación que es back to the roots, o volver a los orígenes, ¿cierto? Volver a esas esencias que eran las compañías cuando nacieron, volver a ese ADN corporativo que tenían en sus inicios. Entonces eso hace parte también de las transformaciones que está sufriendo Elasticsearch, o Elastic en este caso, de una tendencia de back to the roots. No quiere decir pues que van a perder también rubros o modelos de licenciamiento, si ellos siguen ofreciendo modelos de licenciamiento, pero ya en este modelo de licenciamiento basic o el modelo de licenciamiento open source vuelven a sus orígenes, vuelven a sus raíces, a su ADN como nacieron. Igual esto es un buen trade-off, porque es que esto les va a permitir seguir madurando su tecnología, seguir proyectándose hacia el futuro. Para nadie es un secreto pues la hipercompetencia que estamos viviendo a nivel tecnológico, donde cada día pues surgen nuevas tecnologías, nuevas empresas, nuevas formas de hacer las cosas, y si uno se cierra digamos, o se vuelve hermético con su tecnología y no permite esa contribución de la comunidad, obviamente pues va a haber una contracción, digamos, como de la permeabilidad del mercado y la evolución que pueda tener el producto. Hablando de esa tendencia de volver al origen, ¿cómo podemos hablar que entra la inteligencia artificial, entendiendo que las empresas hoy están marcando esta parada de back to the root? Pues en este caso, la parte de la inteligencia artificial, yo pienso que a diferencia de otras tecnologías que hemos visto en los últimos años, como por ejemplo el tema de la blockchain, que si bien tuvo su auge, hemos visto pues una contracción durante los últimos meses. No va a suceder con la inteligencia artificial. Eso es un tema que llegó para quedarse. Yo creo que esto es uno de los milestones más representativos de nuestra generación. Nosotros estamos viviendo la transición hacia los modelos de inteligencia artificial, y meternos en estos temas de corrientes de inteligencia artificial necesitamos también no solamente el modelo, el GPT o digamos los Oyamas o cualquier tipo de modelo que pueda existir, sino que también necesitamos apalancarlo con otros tipos de tecnología, otros tipos de estrategias que permitan maximizar sus casos de uso. Y en este caso Elasticsearch casa como anillo al dedo dentro de este tipo de tecnología. ¿Y es por qué? Porque la inteligencia artificial tiene muchos casos de uso. Los temas de los chatbots, los asistentes virtuales, gestión documental, etcétera, etcétera. Yo creo que nos podemos quedar aquí nombrando indefinidamente pues, los casos de uso de la inteligencia artificial, pero en este caso Elasticsearch puede acompañar en ese modelo de transición, se puede unir a ese modelo de transición a partir de sus capacidades de RAG. Entonces podemos empezar a construir productos a partir del ecosistema Elasticsearch, ya que esto permite pasar toda mi gestión documental, mis documentos, de cómo lo hago, toda la información de mis bases de datos de conocimiento que se han generado en las compañías. Eso ya puede dejar de estar en un repositorio, en una URL donde están N cantidad de documentos, N cantidad de PDFs, sino que podemos empujar esta información a que esta información haga parte de las bases de datos RAG de Elasticsearch, y fuera de eso empecemos también a pensar en inteligencias artificiales multimodales, donde yo le empujo los documentos, pero también le puedo empujar datos de otro contexto muy distinto, que sería datos de observabilidad. Lo puedo conectar con mi información relevante, que sería la parte de mis ITSMs, para yo saber cuáles son mis casos, incidentes, etcétera, etcétera. También puedo, digamos, compartir a nivel de imágenes referentes de cómo lo hago, de esas guías. Entonces toda esta información puede converger en este tipo de motor de base de datos. ¿Para qué? Para que a partir de ahí generemos temas como por ejemplo asistentes virtuales. Asistentes virtuales que puedan acoplarse a las conversaciones de los usuarios, que puedan responder en diferentes contextos. Que si bien yo le hago una pregunta en el minuto 1, en el minuto 2 le hago una pregunta completamente distinta, pero con su conjunto de datos de entrenamiento, con sus contextos que tiene en sus embeddings de los RAGs, pueda empezar a generar esas respuestas, ¿cierto? Entonces, como les venía diciendo, eso es algo muy importante, algo significativo, es un milestone importante el tema de la inteligencia artificial, pero vamos a necesitar otro tipo de tecnologías
que nos van a permitir proyectarnos hacia el futuro con la inteligencia artificial. Y una de esas tecnologías, por supuesto, sería Elasticsearch. Juan, súper bacano todo eso que nos cuentas sobre la inteligencia artificial y sus diferentes usos, aparte porque creo que esos beneficios se pueden ver reflejados después en servicios que se ofrezcan a las empresas. ¿Cómo lo verías tú de cara al futuro, no tan lejano porque en la actualidad ya lo estamos haciendo, pero qué otras innovaciones se podría hablar con el uso de la inteligencia artificial, de Elasticsearch y demás, ya en los servicios que ofrecen las empresas de tecnología? Por supuesto, digamos, hay varios frentes de trabajo que se pueden explotar a partir de esa tecnología. Uno de ellos es todo el capítulo de la observabilidad. Si bien la observabilidad tiene muchas vertientes, pues tenemos diferentes tecnologías open, necesitamos una única fuente de la verdad, una única fuente de datos, ya que cuando empezamos a incursionar en la parte de la observabilidad, tenemos métricas de infraestructura, métricas de sistema operativo, capturamos todo lo que sería a través de los protocolos de SNMP, de Ziploc, para poder tener observabilidad de los firewalls, de los switches, de los access points. Capturamos toda esa información, luego nos pasamos al capítulo de los logs, las aplicaciones. Hoy en día las buenas prácticas siempre es instrumentarlas para que dejen logs, porque esta es una de las vías que nosotros tenemos para podernos comunicar con la aplicación o los componentes nos hablen de qué es lo que está sucediendo. Entonces esto también genera información, en algunos casos estructurada, semiestructurada, no estructurada. También tenemos todo el capítulo de las instrumentaciones de los APMs, que en esa parte de los APMs se comporta como si fueran trazas. Entonces, ¿qué significa una traza? Yo genero una transacción y la transacción genera varias trazas para comunicarse con todo el ecosistema, con un backend de base de datos, con una URL, con un middleware, con un sistema de colas. Entonces él bifurca la transacción y empieza, digamos, a tener diferentes puntos donde realmente tiene que comunicarse. Pero para tener yo todo ese ecosistema, tener todas esas topologías, poder, digamos, inyectar toda esa cantidad de información, no podemos ver que vamos a tener un producto para cada necesidad o una base de datos para cada necesidad. Necesitamos una estrategia más de data centric, donde yo centralice mi información y a partir de esa centralización de información empiezo a hacer correlaciones, empiezo a hacer también análisis de tendencias, empiezo a implementar temas de machine learning para poder definir umbrales, definir ese monitoreo predictivo que todas las empresas pues anhelan. Entonces esto se logra a través de las Elasticsearch, pero ahora bien, esto es una de las caras de la moneda. Tenemos otro frente muy importante y es el que hemos venido hablando, el frente de la inteligencia artificial. Como te lo mencioné hace unos minutos, pues podemos también incursionar en una base de datos RAG que permita traducir la información de mis bases de datos de conocimiento, de la información que yo ya he construido a lo largo de los años como empresa, los diferentes equipos de trabajo, y llevarla a los modelos de inteligencia artificial, conectarla con mis aplicaciones. Uno de los futuros que nosotros vemos dentro de la parte de la inteligencia artificial no es ya hacer instrumentaciones de APM. Yo considero que de pronto esta década va a ser la última década de tener instrumentaciones de APM. Lo que nosotros vemos hacia el futuro es instrumentaciones de LLM. Entonces en esas instrumentaciones de LLM, que son instrumentaciones para grandes modelos de datos de inteligencia artificial, puedan conectarse nativamente con una inteligencia artificial. Y al yo conectarme nativamente con esa inteligencia artificial, yo voy a tener esa especie de APM, pero necesito almacenar esa información. ¿Dónde la va a almacenar esa información? En una base de datos vectorial, una base de datos RAG, que en este caso puede ser Elasticsearch. Ahora bien, cuando tenemos toda esa información, hacemos esas instrumentaciones en las aplicaciones, empujamos los logs, empujamos las trazas, las métricas, nos conectamos también con las transacciones de base de datos. Podemos traducir a que nosotros vamos a poder interactuar con nuestra compañía. Por ejemplo, ¿cuántas ventas he tenido en la última hora? Así me dice cuántas ventas son las de la última hora. Entonces se vuelve un BI inteligente, se vuelve un BI interactivo, se vuelve una observabilidad interactiva, porque digamos parte de lo que nosotros vemos de la evolución es que los dashboards se están quedando obsoletos, aún siguen siendo relevantes, los próximos par de años van a seguir siendo relevantes, pero un dashboard por sí solo ya no me dice nada. Yo tengo que tener la capacidad de interactuar con mis datos, de hacerle preguntas al dashboard. Y para hacerle preguntas al dashboard no voy a depender de la persona que fue la que creó el dashboard
o ese perfil SRE que yo tengo a la compañía que me permite a mí entender este tipo de métricas. No, necesito traducir esos conocimientos en un motor de inteligencia artificial para tener N cantidad de agentes SRE desplegados en mi compañía que me permite interactuar con la compañía nuevamente, me permite hacerle preguntas, qué es lo que está sucediendo, por qué se presentó este pico, cuál es la transacción más lenta, por qué actualmente yo no tengo ventas, qué es lo que está pasando con mi sitio de e-commerce o qué es lo que está pasando con mi plataforma transaccional, cuáles son las recomendaciones que yo puedo aplicar para mi base de datos porque tengo lentitud en mi sistema. Entonces esto me permite a mí interactuar con mi plataforma, con mis ecosistemas, pero también parte de esa interacción, que si bien puede ser un asistente virtual, dentro del futuro que nosotros estamos viendo es que no nos podemos quedar solamente en esa burbuja. También tenemos que dar un salto un poquito más allá, un poquito más cuántico, en tener una tendencia de Agentic AI. ¿Qué significa esa parte del Agentic? Que no solamente permita interactuar con los datos, sino ejecutar. Entonces ahí vamos a pasar, no solamente pues a un modelo de self-service, donde yo pueda interactuar de cómo lo hago, si me cayó la VPN, cómo puedo desbloquear mi usuario, cómo puedo resetear mi contraseña, sino también a la ejecución, hace self-healing, que él detecte que tengo ese bloqueo y me permita también ejecutar la acción de remediación. Entonces ahí lo conectamos con otro ecosistema muy importante que sería todo el ecosistema de automatizaciones, y ahí empezamos ya a pensar en soluciones IOPS, de inteligencia artificial para las operaciones. Súper interesante. Para ir cerrando y ya como darle una conclusión a ese tema que nos ha dado tanta información, si hoy una empresa no tiene esa interacción con los datos, que es como lo mínimo en lo que debería estar en la actualidad, ¿cuál es la invitación que les haces? ¿Qué deben tener en cuenta y a qué retos se pueden encontrar en el momento que decidan pasar ya del dashboard tradicional a unos datos más interactivos que les permitan tomar decisiones más inteligentes? Bueno, yo creo que esta parte del Journey to AI es algo muy relevante que tienen que hacer todas las compañías. Ya la pregunta no es if, sino es when. No es si yo lo hago, sino cuándo lo voy a hacer. Y en ese cuándo, obviamente hay que tener una estructura de cómo yo voy a llevar mis datos. Recordemos que si yo tengo problemas en mis datos, la inteligencia artificial me va a hablar con respecto al problema que yo tengo. Entonces hay que mirar cómo aplicamos la inteligencia artificial, en qué etapa, porque si bien me puede ayudar a corregir los errores, entonces si yo tengo errores, quizás yo primero tenga que poner en unas etapas de construcción, unas etapas más tempranas, para poder identificar qué errores tengo antes de pasar en un modelo de interacción generativa. Entonces podemos tener, digamos, diferentes tipos de etapas donde vamos a empezar a identificar cuáles son mis datos, cuáles son mis fuentes de información, cuál es mi propósito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo pretendo. Si bien al inicio puede que no pensemos en una inteligencia artificial multimodal, puede que tenga un contexto más reducido, cogemos un área de negocio o una gestión documental, un cómo lo hago, que me permita a mí identificar la calidad de los documentos que yo tengo, de pensar en una estrategia de observabilidad, cómo yo desde mi estrategia de observabilidad, cómo lo voy a integrar con mis motores de inteligencia artificial, cómo yo voy a integrar mis ITS, mi ITSM en este caso, con mi motor de inteligencia artificial. En este caso, pues el ITSM es una fuente de información demasiado valiosa para las compañías porque haya incidentes, pero también qué es lo que sucedió en el incidente y cómo se solucionó. Hay solicitudes, hay interacción de los usuarios. Yo puedo también hacer analítica de esa información utilizando motores de inteligencia artificial. Eso permite procesar grandes volúmenes de datos, ¿cierto?, en muy corto tiempo, porque pues obviamente está preparada para esto. Entonces permite analizar toda esa cantidad de información y yo empezar a generar valor a partir de esa información. Pero nuevamente, para yo pensar allá, hacia ese punto, tengo que tener unas etapas tempranas, unas etapas de adopción, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué equipo lo voy a hacer? ¿Cómo tengo que llegar allá? Y empezar a pensar en esas arquitecturas de modelos LLM, construir unos data pipelines, cómo yo voy a alimentar las bases de datos RAG, cuáles van a ser esos modelos con los cuales yo voy a empezar a interactuar. Existen diferentes modelos de inteligencia artificial, así como Elasticsearch a nivel de base de datos RAG o a nivel de observabilidad, también está la misma opción con los modelos de inteligencia artificial. Entonces tenemos que pensar es cuál es ese modelo que yo necesito, cómo yo voy a empezar a controlar las alucinaciones de los motores de inteligencia artificial, porque alucinan. Yo le puedo preguntar, ¿qué día es hoy? Me responde la capital de Colombia, Bogotá.
tiene nada, no tiene sentido. No hay lógica en la respuesta. No hay lógica. Entonces yo cómo voy a empezar a hacer esos modelos de fine tuning, cómo yo voy a empezar a moldear mi ecosistema para que cada vez obviamente pues sea mucho más preciso en las respuestas. Pero no nos podemos quedar solamente ahí. Resulta que digamos dentro de este mundo de la inteligencia artificial también tenemos que controlar cómo se va a hacer, controlar los tokens. ¿Qué significan los tokens? Las interacciones que yo pueda tener con el motor de inteligencia artificial. ¿Por qué es importante controlar los tokens? Porque eso necesita mucha capacidad de cómputo. Y si nosotros no gobernamos cómo vamos a restringir las cuotas, los perfiles, ese tipo de información que yo voy a exponer, esto me va a generar un sobrecosto para mi compañía. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que siempre le damos con una ejercicio muy FinOps, donde controlamos la parte financiera dedicada a la parte de las operaciones y controlemos esos desperdicios, controlemos, digamos, esas fugas, la eficiencia operativa que puedan tener, muy orientado a la eficiencia operativa. Tienes toda la razón. Entonces ahí tenemos que controlarlo, ¿cierto? Pero también tenemos que controlar otro punto muy importante, y es la seguridad. Y es que nosotros en este caso, desde la compañía, estamos trabajando fuertemente en motores de inteligencia artificial privados que podemos desplegar en las, digamos, en las infraestructuras de nuestros clientes o en infraestructura propia. ¿Qué significa esto? Que no dependemos digamos, de estos grandes proveedores de la tecnología, que son los líderes, que ahí pues nos tenemos que enviar la información a nubes públicas, donde es un poco peligroso también exponer ciertos datos de mi compañía en nuestros motores de inteligencia artificial, porque pues puede que generen interacciones hacia futuro con otro tipo de usuarios por fuera de mi compañía y yo pues pueda tener algún riesgo de competitividad empresarial. Entonces nosotros nos preocupamos mucho por la seguridad, por ese aislamiento de los datos, y es ahí que nosotros también, digamos, tenemos unos motores de inteligencia artificial privados, nuevamente los podemos desplegar en las compañías de nuestros clientes. También nos integramos con los públicos, obviamente pues somos agnósticos, y hay algo muy importante, y es como la accesibilidad a la data. Si bien yo le voy a entrenar a estos motores de inteligencia artificial con data de mi compañía, hay data de negocio, data financiera, data técnica, operaciones, por supuesto. Pero como nosotros vamos a exponer, digamos, un motor de inteligencia artificial o un chat o un asistente virtual que yo pueda llevar a todos lados en el bolsillo, hay ciertas personas que no pueden consultar ciertos datos. ¿Cuál es el estado financiero de la compañía? Hay información que es confidencial. Entonces, como esa información es confidencial, no se le puede entregar a ciertos grupos, solamente ciertas personas. Entonces, en este caso, también tenemos que pensar que cuando yo vaya a llevar esa información a los modelos de inteligencia artificial, pensemos en unos tags, que pensemos como unas categorías, cómo yo voy a clasificar esa información, qué es información sensible, qué es información pública, dependiendo de qué tipo de rol yo le voy a poder responder ese tipo de información. Entonces nosotros siempre estamos pensando también venga, no solamente es el tema tecnológico, sino cómo la voy a usar, a qué público va dirigido, que obviamente sea intuitivo, que sea fácil de digerir por los usuarios, pero que también obviamente hay un capítulo muy importante que es el capítulo de la seguridad, ¿cierto? De la integridad de la información y cómo nosotros vamos a salvaguardar esa información para que obviamente pues no ponga en riesgo las compañías que la estén usando. Súper chévere, Juan, mil gracias por compartirnos toda esa información, por esa conclusión tan valiosa. Vale la pena reiterar que desde Arus estamos con estos servicios para los clientes que lo necesiten. Estamos desarrollando siempre como esas soluciones que se ajustan a las tendencias y a las necesidades que nos muestran hoy el mercado. Mil gracias por tu participación, por aceptar esta invitación al podcast de Arus y esperamos que podamos vernos en un próximo episodio. Perfecto, vale. Mil gracias a ti.